Debería haber muerto. El fantasma de la agonía de la hoja atravesándome el pecho aún persistía en mis nervios. La abrasadora sensación de la espada sagrada. Un resplandor abrasador me consumía el alma. Era una sensación que me acompañaría por siempre. Pero no estaba muerta. Me encontraba en un salón tan opulento que resultaba ofensivo. El techo abovedado era un remolino de constelaciones brillantes. El suelo, un espejo de mármol blanco pulido. El aire estaba impregnado de un empalagoso aroma floral que me provocaba, a mí, el rey de las sombras, ganas de vomitar. Para colmo, llevaba puesto este ridículo smoking negro. Estaba confeccionado a la perfección. La tela era obscenamente cara y tenía una hortera roja sangre prendida en la solapa. Mis garras, afiladas como para desgarrar escamas de dragón, estaban atrapadas dentro de un par de impolutos guantes blancos, mi poder se sentía amortiguado y limitado. Y frente a mí, a pocos metros, se alzaba mi mayor enemiga, Lyanna Sterling, la espada radiante del reino de Solaris, la mujer a la que llamaban la encarnación viviente de la justicia sagrada. Ella tampoco estaba muerta. Su indestructible armadura de luz había desaparecido, reemplazada por un vestido de novia blanco impoluto. Capas de encaje y seda caían en cascada sobre su poderosa figura. Su larga cabellera dorada estaba recogida en un elegante moño salpicado de diminutos diamantes que centelleaban bajo la luz de las estrellas. Sus ojos esmeralda, normalmente ardían con justa furia, ahora reflejaban la misma incredulidad y desconfianza que yo sentía. Ambos nos revisamos. Las heridas habían desaparecido. Nuestros poderes seguían intactos. Pero en el dedo anular de cada una de nuestras manos izquierdas, había aparecido una nueva joya. Mi anillo era de ónix negro, forjado con un metal abisal desconocido, grabado con antiguas y sombrías runas. Su anillo era brillante, como si estuviera hecho de luz de luna solidificada, emitiendo un brillo suave y sagrado. Todo encajaba. Me sentía aturdido. Ethan, dijo Lyanna primero, con una voz cortante y fría. ¿Es una de tus ilusiones? ¿Algún truco? Si tuviera la magia suficiente para obligarte a ponerte un vestido tan ridículo, créeme, ya estaría gobernando el mundo. No voy a perder el tiempo aquí, dije con desdén, intentando quitarme el guante. No se movía, se aferraba a mi piel como una segunda piel. ¡Maldita sea! Justo entonces, una voz resonó directamente en nuestras mentes. Era vasto, antiguo y completamente neutro en cuanto al género. La concordia celestial se ha activado. Partes vinculadas. Ethan Cross, el rey de las sombras del plano abisal. Lyanna Sterling, la espada radiante de Solaris. El pacto está sellado. La sagrada unión ya está celebrada. Enhorabuena a los novios. Nos quedamos boquiabiertos. ¿Qué es esto? La voz de Lyanna tembló. Felicidades nupciales, añadió la voz, con un dejo de estática sintetizada y alegre. Como regalo de bodas, todas las hostilidades entre vuestras respectivas facciones quedarán suspendidas por la fuerza. Cualquier intento de dañar a un miembro de la facción contraria resultará en una represalia 100 veces mayor, contra el agresor. La guerra estaba en pausa. Antes de que pudiera siquiera asimilar aquella noticia impactante, la voz habló de nuevo. Iniciando la misión tutorial. El primer paso para crear vínculos. Objetivo, en las próximas 24 horas, dar un abrazo de al menos 3 segundos. Recompensa, desbloquea el castillo nupcial y un paquete de inicio para recién casados. Penalización por fallo. Todos los subordinados de ambos bandos, incluyendo a la totalidad del Consejo de la Sombra y la Orden de los Templarios, sufrirán colectivamente la gran rebelión intestinal, más conocida como diarrea explosiva, durante una semana entera. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Miré a Lyanna. Me miraba. En sus ojos vi la misma emoción que me revolvía el estómago, un cóctel explosivo de absurdo, rabia y una profunda preocupación por la salud digestiva de nuestros seguidores. Un abrazo. Con una mujer que había intentado aniquilarme hacía menos de una hora, preferiría que me atravesara de nuevo con su espada sagrada. Lyanna claramente sentía lo mismo. Apretó los puños, marcándosele las venas en el dorso de las manos. El halo de luz de luna le resultaba extraño y perturbador en los nudillos.
Te lo advierto, rey de las sombras, dijo entre dientes. Ni se te ocurra tocarme. El sentimiento es mutuo, espada radiante, respondí con una sonrisa gélida. Pero no creo que quieras que tu comandante templario, ese serafín tan frío y estirado, pase la Semana Santa en comunión con un inodoro, ¿verdad? Se le fue el color del rostro. Yo estaba en la misma situación. Mi general, Kael el forjado en huesos, un bruto que solo conocía la guerra, probablemente desmantelaría mi fortaleza entera ladrillo a ladrillo si se enterara de que lleva una semana con diarrea porque no puedo abrazar a una mujer. La maldita voz, como si nos leyera la mente, añadió otro consejo útil, recordatorio amistoso. El abrazo debe ser consensuado. Cualquier forma de coacción o agresión resultará en el fracaso inmediato de la tarea. ¿Consensual? Miré el rostro de Lyanna, que gritaba que preferiría tragarse cuchillas de afeitar, y supuse que lograr la paz mundial probablemente sería más fácil. Los minutos transcurrían. Nos quedábamos en un punto muerto, ninguno dispuesto a dar el primer paso. Las constelaciones parecían burlarse de nuestra situación. Miren, rompí el silencio, intentando que mi voz sonara como si estuviera negociando un tratado, no suplicando. Esto es una locura, estoy de acuerdo. Pero mi gente es inocente. Los ojos esmeralda de Lyanna eran como esquirlas de hielo. ¿Y qué? ¿Quieres que abrace a un monstruo con las manos manchadas de sangre? ¿Todo para evitarles a mis caballeros una gastroenteritis? Como si tu preciada espada no hubiera decapitado a cientos de mis súbditos. Respondí sin dudarlo. Deja de hacerte la importante, Lyanna. Es la única opción. ¿O acaso tu sagrado deber de proteger no se extiende a los esfínteres de tus leales caballeros? Tú. Gritó furiosa, con el pecho agitado y la túnica blanca centelleando por su rabia. Sabía que había dado en el clavo. Lyanna Sterling valoraba su reino y a sus templarios más que su propia vida. Tomó una bocanada de aire, con un escalofrío, obligándose a calmarse. 3 segundos, espetó. Trato hecho. Lo dije de inmediato, antes de que pudiera arrepentirse. Nos acercamos como dos depredadores que acechan a su presa, cada paso medido y cauteloso. La tensión se palpaba en el aire entre nosotros. Finalmente, estábamos a solo un paso de distancia. Podía percibir un tenue aroma en ella, como a pinos después de una nevada. Era extraño. Siempre había supuesto que olería a ozono y acero. Alzó los brazos, con movimientos tan rígidos como los de un cadáver animado por un nigromante aficionado. Yo alcé los míos, sintiéndome igual de incómodo. Esto era más difícil que comandar una legión de demonios para asaltar una fortaleza. Nuestros cuerpos se rozaron a través de las capas de mi smoking y su vestido. Podía sentir el calor de su cuerpo y la energía explosiva contenida en su figura aparentemente esbelta. Sus brazos me rodearon la espalda, sus dedos tensos, como si estuvieran a punto de quebrarme la columna en cualquier momento. Mis manos descansaban en su cintura. La tela era suave, pero el músculo que había debajo era como acero. 1, susurró Lyanna cerca de mi oído, con la voz cargada de rabia contenida. 2, conté los segundos, que se alargaron hasta convertirse en una eternidad. 3, en el instante en que la palabra salió de mis labios, nos separamos de un salto, como si nos hubiéramos quemado, retrocediendo varios pasos, como si nos estremeciera una plaga letal. La voz volvió a sonar. Misión tutorial completada. Veredicto, aprobado. Distribuyendo recompensas. Enhorabuena. Has desbloqueado tu exclusiva residencia conyugal, el Castillo Evercross. El paquete de bienvenida para recién casados llegó al almacén del castillo, iniciando el transporte. Antes de que pudiéramos reaccionar, un complejo círculo mágico surgió en el suelo de mármol bajo nuestros pies. Un destello de luz, y el mundo se desvaneció. El gran salón desapareció. Estábamos en el gran salón del castillo. La arquitectura era esquizofrénica. Una mitad se construyó en el conocido estilo gótico de obsidiana del abismo, con afiladas agujas y gárgolas burlonas. La otra mitad era de mármol blanco puro, el estilo predilecto de Solaris, con arcos majestuosos y relieves sagrados. Los dos estilos discordantes se unieron toscamente en el centro de la sala,
dejando una grieta visible que recorría el espacio desde el techo hasta el suelo como una horrible cicatriz. Bienvenido a casa, amo. Dos voces hablaron a la vez. De entre las sombras de mi lado del pasillo, emergió un imponente guerrero esquelético. Un fuego azul ardía en sus cuencas oculares, y vestía una pesada armadura de hierro negro. Era mi general, Kael el forjado en huesos. Kael. Fruncí el ceño, y de la mitad iluminada, un caballero con armadura completa de plata y una enorme espada cruciforme a la espalda avanzó. El hombre de cabello rubio se arrodilló ante Lyanna. «Mi señora, ¿está usted ilesa?», preguntó Serapim, su comandante templario. Lyanna quedó igual de atónita. «¿Serafín? ¿Qué hacéis aquí?». «No lo sabemos», gruñó Kael el forjado en huesos, señalando al caballero con su pulgar esquelético. «Despertamos aquí junto con esta lata brillante». Serapim se puso de pie, con expresión gélida. «Mejor que un montón de huesos que parece que se desmoronará con una brisa». «¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear?». El fuego del alma de Kael se encendió. «Cuando quieras», replicó Serafín, llevando la mano a la empuñadura de su espada. «¡Alto ahí, los dos!», exclamamos Lyanna y yo al unísono. ¿Esto era una broma? ¿Mi generala y su comandante de caballeros eran ahora nuestros mayordomos? La maldita voz volvió a sonar, como si la hubieran programado. Contenido del kit básico para recién casados, un sirviente leal para cada parte. El personal de mantenimiento del castillo ya está en sus puestos. El sistema de misiones diarias ya está en línea. Primera misión diaria. Objetivo: compartir una comida. La feliz pareja colaborará para preparar una cena adecuada. Plazo límite: antes de la medianoche de hoy. Penalización por incumplimiento. Ambos perdimos el sentido del gusto durante una semana. Miré a Lyanna. Ella me miró. Ambos vimos la misma desesperación pura y absoluta en los ojos del otro. Cocinar. Yo, el rey de las sombras, sabía cómo arrasar ciudades con fuego infernal, no cómo hornear pan. Y ella, la espada radiante, subsistió a base de lo que solo pude suponer que eran barritas proteicas infusionadas con luz y agua bendita. Perdimos el sentido del gusto durante una semana. Eso fue mucho peor que la diarrea. La cocina del castillo Evercross estaba tan dividida como el gran salón. Una mitad era un laboratorio de alquimia abisal, donde zumbaban grotescos calderos y utensilios para descuartizar bestias demoníacas. La estufa que había debajo ardía con una llama verde fantasmal y eterna. La otra mitad era una cocina humana impoluta, con azulejos blancos, relucientes ollas de cobre y un enorme horno de ladrillo. Lyanna y yo estábamos de pie a ambos lados de la grieta que la dividía en dos, como generales que observan un campo de batalla. ¿Sabes cocinar?, pregunté, sin ninguna expectativa. ¿Puede? ¿Carne asada?, respondió con vacilación. Para sobrevivir en la naturaleza. De inmediato imaginé un trozo carbonizado e irreconocible de carne seca de bestia, incinerado por fuego sagrado. Yo también puedo, dije, con el rostro impasible. Soy un experto en cocinar sapos infernales sobre llamas abisales. Lyanna mostró un gesto de absoluto disgusto. Habíamos llegado a un acuerdo tácito. Si dependíamos la una de la otra, nuestro paladar estaba condenado. Divide y vencerás, decidió Lyanna, y ella y el comandante de campo tomarán el mando. Tú encárgate de la carne. Yo prepararé las verduras y algún carbohidrato. Parecía un plan sólido. Me dirigí a la despensa abisal, repleta de productos frescos de mi tierra natal, tentáculos que se retorcían, hongos con ojos parpadeantes y varios cortes de carne que suelo reservar para mis sabuesos infernales. Elegí el corte que parecía más normal, un solomillo de una criatura escamosa de 6 patas. Descuartizar fue bastante fácil. Solo consistía en cortar y deshuesar, nada distinto a desmembrar a mis enemigos. Encendí la estufa con una llama tenue, el fuego negro lamiendo el fondo de una sartén de hierro. Eché la carne en rodajas y, imitando a los chefs que había visto antes, empecé a removerla. Al otro lado de la cocina, Lyanna entró en la despensa. La miré de reojo. Estaba lleno de coloridas verduras, harina, arroz y demás.
Sacó un enorme cuenco de madera, vertió media bolsa de harina y empezó a añadir agua. Sus movimientos eran precisos, pero algo se le cayó. La cantidad de agua que añadía parecía excesiva. Pronto, el aire se llenó del olor acre a proteína quemada. Bajé la mirada. Mi carne estaba negra como una brasa. La llama abisal era demasiado caliente para cocinar. ¡Maldita sea!, murmuré mientras tiraba el carbón a la basura. ¿Qué pasa?, preguntó Liana. Parecía algo asustada. Me giré y me quedé paralizada. El impoluto vestido de novia de Liana, su rostro y su cabello dorado estaban salpicados por una sustancia blanca y pegajosa. El enorme cuenco frente a ella rebosaba de una monstruosidad blanca e informe que seguía expandiéndose visiblemente. «Está viva», susurró, mirando la masa como si fuera la reencarnación del caldo primigenio. Me acerqué y la toqué. Era viscosa y elástica. ¿Qué le pusiste? Harina, agua, y señaló un bote blanco sobre la encimera. ¿Esto? Creía que era azúcar. Estaba intentando hacer una especie de pan dulce. Cogí el bote y lo olí. El olor agrio e intenso a levadura me golpeó como un puñetazo. Esto es levadura, idiota, dije, pellizcándome el puente de la nariz. Y echaste un frasco entero. Como si estuviera planeado, la enorme masa se estremeció, creció 30 centímetros más y empezó a rezumar del bol al suelo. Gritó Liana, intentando empujarla hacia adentro, pero se le quedó la mano atascada en la masa pegajosa. No tuve tiempo de reír. Ese monstruo astuto amenazaba con devorar la cocina entera. Instintivamente, concentré una esfera de energía oscura, lista para aniquilarlo. «No uses magia», gritó Liana. ¿Y si explota? Tenía razón. Solo Dios sabía lo que le pasaría a una bola de masa súper fermentada si la golpearan con magia pura. Los dos, un rey de las sombras y una espada radiante, nos enfrascábamos en una lucha desesperada y patética contra una bola de masa desbocada. Yo la golpeaba con una espátula, ella la desgarraba con las manos, y solo conseguimos extender aún más el desastre, cubriéndonos a ambos con la pegajosa pasta blanca. El tiempo transcurrió lentamente hasta que el reloj de la torre dio las 12. Estábamos desplomados en el suelo de la cocina, rodeados de una absoluta desolación. La masa, por fin, había dejado de crecer, cubriendo el suelo como una alfombra blanca y llena de bultos. Nuestra cena había sido un fracaso rotundo. La voz fría volvió a resonar en nuestras mentes, puntualmente. Misión diaria, comida compartida. Veredicto, fracaso. Pena inicial, anulación del sentido del gusto para ambas partes. Duración, 168 horas. Con efecto inmediato, me lamí los labios por reflejo. Nada. Era como si mi lengua se hubiera convertido en madera. Miré a Liana, que movía la boca con expresión aturdida. Nuestras miradas se cruzaron y vimos la misma derrota devastadora reflejada en la del otro. Penalización adicional, continuó la voz, carente de emoción. Debido a lo sumamente entretenido de este primer fracaso, se añadirá una penalización especial para fortalecer el vínculo matrimonial. Sanción especial, obligación de confinamiento físico durante 24 horas. La distancia entre ambas partes no puede superar los 1 metro. Con efecto inmediato, al desvanecerse las palabras, pareció establecerse entre nosotros una cadena invisible. Intenté retroceder un paso, pero una fuerza inmensa me jaló hacia adelante, casi haciéndome perder el equilibrio. Tropecé justo contra Liana. Estaba cubierta de harina, tenía el pelo revuelto y no olía a nada. No podía oler nada, pero sentía como su cuerpo se tensaba, sentía el temblor de puro horror que la recorría. Estuvimos juntos durante las siguientes 24 horas. Esto era infinitamente peor que perder el sentido del gusto. Las 24 horas de convivencia forzada comenzaron con una mañana infernal. Ninguna de las dos durmió. Pasé la noche sentada contra la pared mientras Liana se sentaba frente a mí, manteniendo la máxima distancia posible que nos permitía nuestra invisible correa de 1 metro. Al amanecer, las necesidades humanas básicas se convirtieron en el primer obstáculo insuperable. «Necesito ir al baño», anunció Liana, poniéndose de pie y mirándome con expresión pétrea. No tuve más remedio que levantarme y seguirla. Y así,
La radiante espada de Solaris se cepilló los dientes mientras el rey de las sombras del abismo permanecía a menos de 1 metro detrás de ella, imponente como un fantasma sombrío. Cuando me tocó el turno, la situación se invirtió. Podía verla en el espejo, intentando desesperadamente mirar hacia otro lado, con una postura que irradiaba miseria. Fue una auténtica lección magistral de tortura psicológica. Nos movíamos por el castillo como siamesas. Cuando quería echar un vistazo a mi encantadora colección de plantas carnívoras en el invernadero, tenía que acompañarme, permaneciendo rígida entre una colección de flores devoradoras de almas y mandrágoras chillonas que palpitaban, con una energía oscura. Cuando ella quiso meditar en su oratorio, tuve que seguirla, sentándome en una habitación tan impregnada de luz sagrada que sentía la piel como si me quemara con el sol. No intercambiamos palabra, pero la tensión entre nosotras era palpable. El accidente ocurrió por la tarde. Estábamos sentados incómodamente en el gran salón, un lugar que parecía un caos. Yo me veía obligado a observar cómo pulía meticulosamente su espada sagrada, mientras ella tenía que soportar que yo leyera un tomo titulado Guía Introductoria al Cultivo de Hongos Abisales. De repente, todo el castillo se estremeció violentamente. Un estruendo tremendo resonó desde el exterior, seguido del chillido de una alarma. Kael y Serapim irrumpieron en el salón desde extremos opuestos. ¡Maestro! ¡Intrusos! El fuego del alma de Kael ardía con urgencia. Mi señora, la muralla oriental ha sido derribada. La voz de Serafín sonaba igual de desesperada. Liana y yo nos miramos fijamente y nos pusimos de pie al mismo tiempo. Impulsados por un lazo invisible, corrimos juntos hacia el ala este. Las grietas ya se extendían como telarañas por las paredes. Las vi a través de una vidriera rota. Un grupo de atacantes con capas negras, los rostros ocultos tras máscaras blancas. El poder que emanaban era extraño. No era luz ni sombra sagrada, sino algo más. Caótico. Corrupto. ¿Eran esas cosas? Liana frunció el ceño. Ni idea, dije en voz baja. Nunca he visto nada igual. Una de las figuras enmascaradas nos vio. Lanzó un alarido penetrante y alzó su arma, una guadaña de niebla negra. La blandió contra nosotros. Instintivamente, Liana esquivó hacia la izquierda, alzando su espada para bloquear el ataque. Instintivamente me moví hacia la derecha, preparándome para lanzar un rayo de sombra. La maldita cadena nos arrastró violentamente hacia el centro. Chocamos torpemente, esquivando el ataque por poco. La guadaña negra cortó el aire donde habíamos estado, dejando una cicatriz abrasadora y corrosiva en el suelo de piedra. ¿Hacia dónde te mueves?, gritamos al unísono. Otro enemigo cargó. Yo a la izquierda, tú a la derecha, ordenó Liana al instante. ¿Por qué debería obedecerte? Repliqué, pero mi cuerpo se movía en perfecta sincronía con el suyo. Blandió su espada, un halo dorado que hizo retroceder al enemigo. Alcé la mano izquierda y una ráfaga de rayos de sombra surgió de mis dedos, alcanzando a otra figura enmascarada que intentaba flanquearnos. Nuestro trabajo en equipo fue sorprendentemente efectivo, pero nos superaban en número. Llegaron en una marea intrépida e inagotable. Una imponente figura enmascarada rompió la línea de Kael y Serapim y cargó directamente contra nosotros. La energía en sus manos se condensó en un hacha gigantesca, que blandió con una fuerza devastadora. El pasillo era demasiado estrecho. No podíamos apartarnos los dos. Abajo, gritó Liana. No lo dudé, me agaché al mismo tiempo que ella. El hacha silbó sobre nuestras cabezas, destrozando la pared tras nosotros. En esa fracción de segundo, el cuerpo de Liana se lanzó hacia adelante como un resorte, arrastrándome con ella. Su espada sagrada se alzó en un elegante y letal arco, clavándose en el pecho de la alta figura. Un estallido de luz sagrada, una criatura compacta se desintegró en cenizas silenciosas. Pero su golpe final fue devastador. Una onda expansiva de energía corrupta emanó de su cuerpo, lanzándonos hacia atrás. Por puro instinto, giré en el aire, dándole la espalda a la explosión y protegiendo a Liana con mi cuerpo. Una ola de agonía me golpeó, y gemí de dolor. Caímos al suelo con fuerza. La sentí tensarse en mis brazos. Tú cállate. Apreté los dientes.
Eres demasiado ligero para ser un escudo decente. La lucha continuó, pero habíamos encontrado nuestro ritmo. Ella era la punta de lanza. Yo, la sombra. Ella se lanzó al fragor de la batalla, un haz de luz pura, mientras yo me movía a su lado, eliminando las amenazas desde sus puntos ciegos. Cuando nos colocamos espalda con espalda, o mejor dicho, pegados, formamos una alianza letal e impenetrable. Luz sagrada y sombra abisal, dos fuerzas opuestas entrelazadas en una danza de muerte extraña pero terriblemente eficaz. Contra todo pronóstico, repelimos el ataque. Cuando la última figura se desvaneció en polvo, un pesado silencio se apoderó del castillo. El aire estaba impregnado del hedor a ozono y del fétido residuo de aquella energía corruptora. Liana y yo respirábamos con dificultad, magullados y doloridos. Sentía la espalda arder, y una profunda herida en su brazo había empapado la manga de su vestido de sangre. La cadena invisible que nos había atado durante un día tortuoso finalmente se disolvió al cumplirse las 24 horas. Nos separamos al instante, como si tocáramos brasas ardientes. Sin la cuerda, el dolor de espalda me golpeó con toda su fuerza. Me tambaleé, apoyándome contra la pared para no caerme. Liana me miró con una expresión indescifrable. Sacó un pequeño frasco de cristal brillante de un bolsillo oculto en su vestido y me lo arrojó. Poción curativa, dijo con voz melancólica. Lo atrapé sin decir palabra. La descorché y bebí su contenido. Una energía cálida y radiante me recorrió, sanando el tejido dañado. Fue una sensación extraña, como tragar un pedazo de sol. Eran mi gente, no la tuya, dijo Liana, agachándose junto a uno de los cadáveres que se desvanecían. No tienen fuerza vital. Son como marionetas, y estaban aquí para nosotros, añadí, o para este castillo. Kael y Serapim se acercaron, ambos heridos pero más preocupados por nuestro bienestar. Maestro, ¿debo enviar una legión para rastrearlos? Mi señora, permítame investigar su origen. Liana y yo volvimos a mirarnos. Esta vez no éramos solo enemigos. Teníamos un enemigo común, desconocido. No, dije, no los persigas. Primero, refuerza las defensas del castillo. Serafín, ordenó Liana, cuenta nuestras bajas. Atiende a los heridos. Nuestros tenientes partieron para cumplir sus órdenes. El gran salón volvió a quedar en silencio, dejándonos solo a nosotras dos. ¿Por qué me protegiste? Preguntó Liana de repente. Tácticas, mentí con sutileza. Si mueres, ese maldito contrato probablemente me castigará. Simplemente estaba mitigando el riesgo. Sus ojos esmeralda escrutaron mi rostro, buscando una grieta en mi fachada. Ya veo, dijo, sin insistir. Se dio la vuelta. Voy a curarme la herida. La vi alejarse, me apoyé contra la pared y suspiré profundamente. ¿Por qué la protegí? No tenía ni idea. Tal vez fue instinto. Tal vez fue el orgullo del rey de las sombras, que se negaba a permitir que mi socio, obligado por contrato, sufriera daño alguno a manos de simples peones. En ese instante, la voz volvió a mi mente. Acontecimiento espontáneo. Un frente unido contra un enemigo común. Veredicto, coordinación perfecta. Repartiendo recompensa adicional. Recompensa obtenida. Sistemas de defensa del castillo Evercross mejorados. Se activó la función de reparación automática. Mientras la voz se desvanecía, pudimos oír el crujir de la piedra y el zumbido de la magia por todo el castillo. Los muros destrozados y las ventanas rotas se sellaban solas. Como nuevo. Recompensa 2. Un fragmento de la verdadera historia del mundo ha sido desvelado. Al instante siguiente, una visión irrumpió en mi mente sin previo aviso. Era la visión de un caos informe, antes de la luz y la sombra. Una entidad vasta e indistinta dormía en su interior. Entonces apareció la vida, y con ella la emoción. La entidad se sintió atraída por los sentimientos más potentes, el odio y el miedo. Para cultivar más alimento, dividió el mundo en dos. Iluminó una mitad con luz y sumió a la otra en la oscuridad. Plantó las semillas de la profecía en ambos reinos, instigando una guerra interminable que se perpetúa a sí misma. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado.
Me agarré la cabeza, aturdido. Liana estaba apoyada contra una columna, con el rostro pálido. Ella también lo había visto. ¿Qué era eso?, preguntó con voz temblorosa. Una historia, logré decir. Una historia sobre un granjero y su ganado. Y nosotros, y todos los que hemos conocido, no somos más que ganado, destinados a destrozarnos unos a otros en su campo. 1000 años de guerra, incontables muertes, las cruzadas sagradas y las invasiones abisales. Todo aquello no era más que un juego, ideado por un ser superior para su propio sustento. La idea era demasiado monstruosa, demasiado devastadora para comprenderla. Pero la masa de atacantes, con su poder que no era ni luz ni sombra, parecía ser una prueba aterradora de su realidad. No me lo creo, dijo Liana, negando con la cabeza. Pero sus ojos estaban llenos de duda. No es posible. La creencia no importa, dije, mirándola, y por primera vez mi lado gay, completamente desprovista de hostilidad. Lo que importa es descubrir la verdad. De lo contrario, solo somos piezas en un tablero, y siempre lo seremos. En ese instante, el abismo de odio que había definido nuestra existencia pareció reducirse un poco. Ya no éramos solo una pareja unida por un lazo mágico. Éramos aliados. Los días que siguieron transcurrieron en un silencio inquietante. Entre Liana y yo se forjó una extraña tregua tácita. Dejamos de evitarnos deliberadamente y cesaron las discusiones. Pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras respectivas bibliotecas, estudiando con detenimiento cualquier cosa que pudiera explicar la visión que habíamos compartido. Yo rebusqué en cada texto prohibido de mi colección historias esotéricas del cosmos. Ella utilizó algún tipo de comunicación arcana para acceder a los archivos reales de Solaris. No encontramos nada. Era como si ese dios devorador de emociones se hubiera borrado de la historia. La sensación de impotencia era exasperante. Una tarde, estaba en el invernadero alimentando mi preciada colección de setas abisales cuando entró Liana. Por fin se había quitado el vestido de novia y llevaba una sencilla túnica blanca y leggings. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta alta. Parecía lista para la batalla y mucho más ella misma. ¿Algo?, preguntó. Nada. Lo dije sin voltearme. Es como si nunca hubiera existido. ¿Y tú? Igual. Su voz denotaba frustración. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el zumbido satisfecho de los hongos chillones mientras bebían su solución nutritiva. Esto no funciona, dijo Liana. Estamos dando vueltas en círculos dentro de nuestras propias burbujas. Solo vemos la mitad de la historia. Dejé lo que estaba haciendo y me giré para mirarla. Sabía a qué se refería. Justo a tiempo. Como si nos hubiera estado escuchando, la voz del Concorde resonó en nuestras mentes. Sistema de misiones diarias actualizado. Se ha detectado un cuello de botella en la investigación en ambos servidores. Se han asignado misiones especiales de alta dificultad. Título de la misión: un paseo por los zapatos del enemigo. Objetivo: fomentar el entendimiento y la confianza mutuos. Ambos bandos intercambiarán facciones y experimentarán el entorno y la estructura social del otro. Ethan Cross viajará a la capital de Solaris. Liana Sterling viajará a la capital abisal de Tártaro. Límite de tiempo: 72 horas. Requisitos. Durante este periodo, no debe revelar su identidad. No debe causar disturbios públicos y debe entablar una conversación amistosa con al menos 3 residentes locales. Recompensa. Más pistas sobre el dios de la discordia. Penalización por fracaso. Durante una semana intercambiaremos nuestros cuerpos. Ambos palidecimos. ¿Ir a Solaris? ¿Esa capital hipócrita, cegadora y santurrona? ¿Y yo, el rey de las sombras, debía entablar una conversación amistosa? ¿Y enviarla a ella, la espada radiante, al Tártaro? Una ciudad de crepúsculo eterno, repleta de lo que ella consideraba monstruos. Fue una locura. Intercambiamos apariencias, murmuró Liana, con el rostro aún más pálido. Era evidente que no podía comprender el horror de andar por ahí con mi cara. La idea contraria tampoco me convencía. Parece que no nos queda otra, suspiré. Comparado con el intercambio de cuerpos,
Un viaje de 3 días a territorio enemigo de repente parecía casi razonable. Necesitaré un disfraz, dijo Lyanna. Yo también. Trabajamos con una eficiencia sorprendente. Usé un hechizo para cambiar mi característico cabello negro y ojos rojos por un castaño y negro comunes. Suprimí mi aura abisal y me puse la ropa sencilla de un mercenario ambulante. Mi aspecto era completamente anodino. Lyanna usó un conjuro de manipulación de la luz para cambiar el color de su cabello y ojos a un negro y gris apagados. Se puso una armadura de cuero oscura y práctica. Ocultando su radiante presencia, parecía una cazarrecompensas de semblante adusto. Nos detuvimos ante el círculo de teletransportación del castillo, listos para partir. Recuerda, dijo Lyanna con expresión seria. No mates a nadie en la capital y mantente alejado de los nobles. Son más problemáticos que una legión de demonios. Tú también, me oí decir. Las leyes del Tártaro son flexibles. No te fíes de ningún incubo que te ofrezca una bebida, y no mires a los ojos a los contempladores de las esquinas. Son telepáticos. Ella asintió. Entramos en el círculo y las runas comenzaron a brillar. En el último segundo antes de que la luz nos envolviera, por razones que no alcancé a comprender, añadí. Y si les da hambre, busquen un sitio llamado Lava Pit Barbecue. Díganles que van de mi parte. La comida corre por cuenta de la casa. Pareció sobresaltada, pero la luz brilló y desaparecimos. No tengo ni idea de por qué dije eso último. Quizás simplemente no quería que el idiota se muriera de hambre. Intenta subsistir con cristales imbuidos de luz en el corazón de mi reino. La capital de Solaris. La última vez que estuve aquí, lideraba un ejército de demonios hacia sus puertas. En aquel entonces, era una fortaleza resplandeciente, con sus muros engalanados con amuletos sagrados y sus estandartes ondeando al viento. Ahora, recorriendo sus anchas y limpias calles como un simple mercenario, veía una ciudad distinta. La luz del sol era intensa y el aire tan puro que casi me asfixiaba. Los edificios eran blancos y majestuosos, adornados con elegantes estatuas y fuentes. La gente vestía con elegancia, y en su mayoría, lucía sonrisas amables y corteses. Era una estampa de paz y prosperidad, si se obviaba el deterioro de los callejones. Me escabullí a una callejuela donde un grupo de hombres vestidos de fina seda, pero con rostros toscos, acorralaban a una niña pequeña y harapienta, arrebatándole un trozo de pan duro de las manos. La niña sollozaba, pero ni un solo transeúnte se detuvo. Simplemente aceleraron el paso, como si la escena pudiera empañar su día perfecto. Fruncí el ceño. Este era el reino que Lyanna protegería con su vida. No intervine. Las reglas de la misión eran claras. Nada de interrupciones. Seguí caminando, buscando el camino hacia el llamado barrio de los nobles. Aquí había más guardias, las mansiones más ostentosas. Oí a dos señoras charlando al pasar. ¿Te enteraste? Han vuelto a recortar las raciones para el frente norte. Que unos cuantos campesinos se mueran de hambre es un precio pequeño a pagar para que mi querido familiar reciba sus exquisiteces importadas. ¿Verdad que es justo? La guerra es una bendición. Mientras dure, podemos seguir cobrando impuestos de guerra. Que el dinero llegue de verdad a quienes están en primera línea. ¿Y a quién le importa? Se rieron entre dientes y entraron en una perfumería. Apreté el puño dentro del bolsillo. Así que eso fue todo. Una parte importante de la élite de Solaris no quería que la guerra terminara. Para ellos, era un negocio, una forma de enriquecerse y afianzar su poder. Eran más rapaces y crueles que cualquier demonio de mi reino. Mi misión requería 3 conversaciones amistosas. Encontré una taberna. Era un bullicioso tumulto de mercenarios, comerciantes y juglares. Me senté en un rincón oscuro y pedí la cerveza más barata. Hola amigo, soy nuevo en la ciudad. Un mercenario tuerto se sentó frente a mí. Sí, gruñí. Mal momento para buscar trabajo, dijo arrastrando las palabras. Oí que firmaron un alto el fuego en las montañas Diente de Dragón. No sé si es cierto. Si lo es, los que vivimos de la guerra estamos jodidos. ¿Quieres que la guerra continúe?, pregunté. Claro, dijo con un ojo muy abierto. La guerra es dinero.
Me da igual si mueren nuestros chicos o sus demonios. Con tal de que siga fluyendo el oro. Esa fue una. Después, entablé conversación con un hombre corpulento que parecía un mercader. ¿Un alto el fuego? Dios mío, qué mala noticia. Exclamó preocupado. Acabo de invertir en un cargamento enorme de pociones curativas y placas de armadura. Si no logro venderlo, estaré arruinado. Eso fue lo segundo. Finalmente, escuché a un joven bardo en el escenario. No cantaba sobre hazañas heroicas ni reyes nobles. Cantaba una balada triste sobre una madre que había perdido a su marido y a su hijo en la guerra. La mayor parte del público reía, bebía y lo ignoraba. Solo unas pocas personas escuchaban con atención. Después de su actuación, lo encontré. ¿Por qué esa canción?, le pregunté. Me miró con ojos tristes. Porque alguien tiene que recordar que la guerra no se trata solo de gloria y oro. Se trata, sobre todo, de lágrimas y muerte. Eran las 3. Salí de la taberna y volví a la luz hipócrita del sol. Por primera vez, creo que empecé a comprender a Lyanna. Ella no protegía a los nobles codiciosos ni a los mercenarios sanguinarios. Protegía a la gente como aquel joven bardo. A quienes aún conservaban su conciencia y su humanidad. El peso sobre sus hombros era mayor de lo que jamás hubiera imaginado. En ese preciso instante, un escuadrón de guardias de la ciudad pasó marchando, arrastrando a varias personas encadenadas. Los prisioneros estaban magullados y golpeados, pero sus ojos ardían con desafío. Escuché los susurros de la multitud. Es el consejo de Veritas. Repitiendo esa tontería de la paz entre humanos y demonios otra vez. ¡Lunáticos! Deberían colgarlos a todos en la pared. Oí que encontraron pruebas de que algunos nobles lo son. Financiar a un tercero para provocar deliberadamente conflictos fronterizos. Me quedé atónito. ¿Un tercero? ¿Podrían ser las figuras enmascaradas? Vi cómo los guardias arrastraban a los prisioneros hacia las ciudades. Mazmorras. Parecía que mi viaje a Solaris estaba a punto de complicarse mucho más que simples conversaciones amistosas. Al mismo tiempo, en el Tártaro, la capital abisal, Lyanna sintió que había entrado en una pesadilla surrealista. El cielo era un crepúsculo permanente y amoratado, con una luna púrpura gigantesca que pendía tan cerca que parecía poder tocarla. La ciudad estaba construida sobre islas flotantes de obsidiana y las crestas de volcanes inactivos, todas conectadas por puentes de cadenas de hierro que brillaban con un fuego interior inquietante. El aire olía a azufre y a barbacoa. Sí, a barbacoa. Las últimas palabras de Ethan resonaban en su mente. Barbacoa en un pozo de lava. Siguió el rastro y encontró el local en un edificio construido con el cráneo de una bestia cornuda colosal. La anfitriona era una gorgona de 6 brazos que la saludó con un sinuoso movimiento de su torso serpentino. Bienvenida, cariño. Mesa para una. Lyanna reprimió el impulso de desenvainar su espada y simplemente asintió. El lugar estaba abarrotado. Cíclopes, sabuesos infernales y criaturas que no podía identificar festejaban alrededor de mesas de piedra, comiendo carne que chisporroteaba en planchas calientes y bebiendo lo que parecía magma líquido. Busco a tu jefe, dijo Lyanna con voz firme. Ethan me envió. Los 6 brazos de la gorgona se congelaron. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de puro y absoluto asombro y terror. ¿Usted? Usted es un invitado de su majestad. Un instante después, un minotauro corpulento y con megáfonos irrumpió en la cocina. Era el dueño. Un huésped del rey. Por aquí, por aquí. Un honor. Lyanna fue conducida a un reservado. Pronto, llegó un desfile de platos que jamás había visto. Solomillo de un animal de 6 patas asado a la perfección. Una sopa de setas luminosas y un vaso de una bebida helada que, supuestamente, estaba hecha con agua del glaciar de los lamentos. Dio un mordisco dubitativo a la carne. ¿Estaba deliciosa? Su Majestad. ¿Se encuentra bien?, preguntó el dueño del minotauro, retorciéndose las manos. Está bien, respondió Lyanna. Bien, bien, dijo el minotauro, aliviado. Parece frío, el rey, pero tiene buen corazón.
Mi hijo comió una vez un loto durmiente maldito, y solo un fragmento del corazón del abismo pudo salvarlo. Su Majestad se adentró personalmente en el pantano lloroso para recuperarlo para mí. Lyanna se quedó paralizada. ¿El despiadado rey de las sombras arriesgando su vida por el hijo de un simple minotauro? Aquella fue su primera conversación amistosa. Tras cenar, Lyanna recorrió las calles del Tártaro. Descubrió que, bajo la superficie caótica, existía un extraño orden. Los diablillos vendían piedras brillantes en puestos callejeros. Un par de necrófagos discutían por un puesto en el mercado, pero solo con siseos roncos, sin llegar nunca a las manos. Un contemplador gigante de múltiples ojos flotaba en una importante intersección, dirigiendo el tráfico con su mirada telepática. Vio un incubo y recordó la advertencia de Icen, manteniendo instintivamente la distancia. Pero el incubo no se acercó. En cambio, ayudó a un pequeño niño duende que se había tropezado, sacudiéndole suavemente la ropa. Esta fue su segunda conversación, una observación. Finalmente, encontró el camino a la biblioteca de la ciudad, una vasta caverna cuyas paredes estaban cubiertas de antiguas runas brillantes. Un anciano lich con monóculo trazaba cuidadosamente las runas sobre un pergamino. «Hola», dijo Lyanna acercándose a él. El lich alzó la vista, el fuego del alma en sus ojos parpadeó. «Hola, viajero». ¿Interés por la historia? «Sí», dijo Lyanna, mirando la compleja escritura. «Quiero saber, ¿por qué tu pueblo debe luchar contra el mío?» El lich guardó silencio un largo rato. «Porque no tenemos otra opción», dijo con voz ronca y seca. «Nuestras tierras están sumidas en la oscuridad, volviéndose más áridas con el paso de los años, mientras que vuestro pueblo posee las tierras más fértiles y bendecidas por la luz del continente. Si no luchamos, moriremos de hambre. Y las antiguas profecías nos dicen que solo cuando el estandarte del abismo ondee sobre el mundo entero nuestro pueblo encontrará la salvación». «Profecías otra vez». «¿Crees en esa profecía?», preguntó Lyanna. El lich la miró, su fuego del alma resplandecía con sabiduría ancestral. «Antes sí, pero empecé a tener dudas después de que el rey Icen ascendiera al trono». «¿Por qué?». «Porque su majestad ha dedicado años a investigar cómo revitalizar nuestros suelos, cómo cultivar cosechas que prosperen en la sombra. Tiene un extenso jardín experimental detrás de la ciudadela real». El lich suspiró. «No parece disfrutar de la guerra. Es más bien un erudito. Si no hubiera sido por las profecías y las expectativas de su pueblo, creo que habría sido el botánico más grande de nuestra historia». Lyanna estaba completamente atónita. El frío e implacable rey de las sombras. Su mayor ambición era ser ¿agricultor? Lo recordaba en el invernadero del castillo, cuidando con tanto esmero aquellas extrañas y monstruosas plantas. Y de repente, comprendió a Icen. Él también cargaba sobre sus hombros el peso de toda su raza. Todo lo que hizo fue un intento desesperado por asegurar su supervivencia. La maldad pura y simple que ella siempre había visto era una mentira. Justo entonces, las alarmas de emergencia de la ciudad comenzaron a sonar. Un escuadrón de la Guardia Real, montado en enormes lobos gigantes, pasó galopando junto a ella. «¿Qué ocurre?», preguntó, deteniendo a uno de ellos. «Es la cábala de las sombras». «La facción extremista», gritó el jinete del lobo. «Aprovechando la ausencia del rey, han dado un golpe de estado. Intentan reactivar el altar apocalíptico del Monte Desesperación para arrastrar al continente entero de Solaris al abismo». A Lyanna se le heló la sangre. ¿El Monte de la Desesperación? Ese era el corazón de las defensas del reino. Si caía, todo el plano abisal se sumiría en el caos. La casa de Icen estaba siendo atacada. Me infiltré en las mazmorras de Solaris. Los guardias no fueron ningún obstáculo. La magia de las sombras es la llave maestra definitiva. Las mazmorras eran oscuras y húmedas, impregnadas del olor a sangre y desesperación. En la celda más profunda, encontré a los miembros del Consejo de Veritas. Estaban cubiertos de heridas, pero sus ojos brillaban claros y desafiantes. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó su líder con voz cautelosa. ¿Quién los rescatará?, dije, disolviendo la cerradura de la celda con un toque de sombra corrosiva. Se sorprendieron,
Pero no hicieron preguntas. Los conduje en silencio fuera de las mazmorras. En una casa segura, por fin obtuve mis respuestas. La prueba que encontraste sobre los nobles y el tercer bando. ¿Qué es? El líder, un hombre llamado Thomas, sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero de su abrigo. Descubrimos que una camarilla de nobles, liderada por el duque Alfredo, ha estado canalizando fondos y suministros en secreto a un culto misterioso conocido como el culto de la discordia. El culto de la discordia. Era la primera vez que oía ese nombre. Sí, rinden culto a un dios antiguo olvidado. Creen que el dolor y el odio generados por la guerra son las ofrendas supremas a su deidad. La voz de Thomas estaba llena de rabia. Son ellos quienes han estado orquestando ataques en la frontera, haciéndolos parecer obra de tu gente, todo para asegurar que la guerra nunca termine. Las figuras enmascaradas. ¿Dónde tiene su base este culto?, pregunté. Solo hemos encontrado un lugar. En unas ruinas antiguas en un sitio llamado el Cañón Olvidado. Las piezas del rompecabezas por fin encajaban. En ese preciso instante, uno de los hombres de Thomas irrumpió en la habitación. Estamos en peligro. El duque Alfredo sabe que hemos escapado. Ha movilizado a la guarnición de la ciudad. Ahora nos rodean. Los problemas habían llegado. Mientras tanto, en el Tártaro, Lyanna tomó una decisión audaz. No se quedaría de brazos cruzados mientras un grupo de fanáticos destruía el hogar de Ithen. Corrió hacia el monte de la desesperación. La zona era ya un hervidero de caos y batalla. La Guardia Real libraba una lucha desesperada contra los traidores de la Cábala de las Sombras. El altar del fin del mundo se alzaba en el centro de un lago de lava en la cima del volcán. El líder de la rebelión, un poderoso caballero de la pesadilla, se alzaba sobre ella, recitando un antiguo y vil conjuro. El cielo crepuscular se oscureció hasta adquirir un carmesí sangriento y la tierra comenzó a temblar. Lyanna no dudó. Desenvainó su espada sagrada, resplandor, y su luz dorada brilló como una estrella fugaz en la oscuridad del abismo. Es una humana, la espada radiante. Su repentina aparición conmocionó a todos en el campo de batalla. «Mátala», gritó el caballero de la pesadilla. Los rebeldes centraron de inmediato su atención en Lyanna, arremetiendo contra ella. Era intrépida, una mujer sola con una espada, abriéndose paso entre un mar de monstruos. El poder sagrado de su espada se encontraba reprimido en aquella tierra oscura, pero su maestría con la espada era impecable. Cada golpe era preciso, cada parada perfecta. Era un destello dorado, un rayo que atravesó sus líneas y la llevó cara a cara con el caballero de la pesadilla. «Eres la bruja que ha corrompido a nuestro rey», rugió, blandiendo su lanza demoníaca. «Tu rey está en mi mundo, luchando contra el enemigo que ambos compartís», dijo Lyanna con voz gélida, mientras tú lo apuñalas por la espalda. Una batalla cataclísmica estalló en la cima del monte de la desesperación. En medio del caos, el plazo de 72 horas transcurría sin cesar. Lyanna y yo fuimos envueltos por una fuerza familiar y nos teletransportamos de vuelta al castillo Evercross al mismo tiempo. Aparecí en el gran salón, magullado y maltrecho, acompañado por los miembros rescatados del Consejo de Veritas. Lyanna apareció frente a mí, cubierta de icor negro, con su espada sagrada aún goteando sangre demoníaca. Nos miramos fijamente, en un estado lamentable, ambos atónitos y en silencio. La voz en nuestras cabezas eligió ese instante para regresar. Misión especial de alta dificultad, ponerse en la piel del enemigo. Veredicto: ambas partes superaron los parámetros de la misión y realizaron contribuciones sobresalientes a la facción de su aliado. Evaluación general: excelente. Recompensa otorgada. Se ha desbloqueado la historia completa del dios de la discordia. Ubicación: Cañón Olvidado, ruinas antiguas. Gracias a su ejemplar demostración de unidad matrimonial, se ha desbloqueado una nueva función de concordia. Visión compartida. Iniciando ahora. Al instante siguiente, vi todo lo que Lyanna había vivido en el Tártaro, su visita al restaurante de barbacoa, sus conversaciones con el Minotauro y el Lich, su batalla en solitario en el monte de la desesperación para sofocar una rebelión en mi nombre. Y en los ojos de Lyanna, supe que estaba viendo mi propio viaje. Las mazmorras de Solaris, la verdad del Consejo de Veritas, la revelación del culto de la discordia y los traicioneros nobles.
Nos miramos, sin palabras. En ese instante, todo muro, todo prejuicio, toda una vida de odio entre nosotros se desvaneció. Finalmente lo comprendimos. Nuestro enemigo nunca habíamos sido nosotros mismos. Era aquello que se escondía en las sombras, el Dios que se alimentaba del sufrimiento del mundo entero. La verdad salió a la luz, pero el mundo no mejoró. Empeoró. A través de un canal secreto, envié las pruebas de la traición del duque Alfredo, junto con el libro de contabilidad, a mi consejo en la sombra. Tenía la esperanza de que esos viejos testarudos por fin vieran quién era nuestro verdadero enemigo. Lo que recibí fue una proclamación unánime: el rey Icencross, corrompido por el campeón humano, ha traicionado al abismo. Toda la información que proporcione se considerará una conspiración humana. Con efecto inmediato, queda destituido de su cargo y declarado el traidor número 1 a nuestro pueblo. Será perseguido y eliminado al instante. Estaba firmada por el gran anciano en quien más confiaba, su sello mágico ardiendo junto a los de todo el consejo. Al mismo tiempo, Lyanna envió sus hallazgos al Santo Sínodo en Solaris a través de Serapim. Ingenuamente creía que entrarían en razón y erradicarían la corrupción de sus propias filas. Lo que recibió fue un juicio igualmente definitivo. La espada radiante, Lyanna Sterling, habiendo caído en la oscuridad y aliado con el Rey de las Sombras, es declarada hereje de la fe. Con efecto inmediato, queda excomulgada de la Orden de los Templarios y será perseguida como enemiga del reino, para ser purificada al ser vista. Llevaba la firma personal del mismísimo Sumo Pontífice. El mundo entero nos ha traicionado. Lyanna miró el decreto y soltó una risa hueca y amarga. Los defendí durante 10 años. He derramado más sangre por ese reino que la que he bebido agua. ¿Y esta es mi recompensa? ¿Hereje de la fe? En silencio, tomé la proclamación de mi propio consejo y la incineré con una bola de fuego sombrío. No es que no nos crean, dije en voz baja. Es que no pueden. 1000 años de odio están grabados en sus huesos. Admitir que tenemos razón es admitir que toda su vida ha sido una mentira. Les resulta más fácil creer que nos hemos vuelto locos que creer que se han equivocado. El ambiente en el castillo era sofocante. Kael y Serapim estaban detrás de nosotros, con semblantes sombríos. Eran los únicos que seguían siendo leales. Thomas, el líder del Consejo de Veritas, suspiró. Ya nos lo temíamos. A quienes están en el poder no les importa la verdad. Solo les importa su poder. Estábamos en un callejón sin salida. 2 islas solitarias, abandonadas por el resto del mundo. ¿Y ahora qué?, preguntó Lyanna, mirándome. Sus ojos ya no estaban perdidos. Reflejaban una nueva y férrea determinación. Esperaba mi decisión. Me acerqué al enorme ventanal que daba a los jardines. Afuera, el cielo estaba partido. Una mitad era el crepúsculo amoratado del abismo. La mitad del azul celeste de Solaris. 2 mundos divididos, pero extrañamente unidos aquí, en nuestro castillo. Si no nos creen, dije, volviéndome hacia Lyanna y mi puñado de seguidores, haremos algo que no podrán ignorar. Nos dirigimos al cañón olvidado. Sacamos a rastras de su agujero a ese supuesto dios de la discordia. Y ante los ojos del mundo entero, lo aplastamos bajo nuestro talón. Mi voz era suave, pero transmitía una convicción absoluta. Un brillo se reavivó en los ojos de Lyanna. De acuerdo, dijo. Una sola palabra, pero pesaba más que cualquier juramento. Ya no éramos el Rey de las Sombras ni la espada radiante. Éramos traidores, herejes, forajidos en guerra contra el mundo. Pero también éramos los únicos aliados el uno del otro. El cañón olvidado era un lugar que no aparecía en ningún mapa. Estaba perpetuamente envuelto en una niebla gris e impenetrable. Según la leyenda, a cualquiera que entrara se le devorarían sus recuerdos, quedando vagando como cascarones sin mente. Nuestro pequeño grupo se encontraba a la entrada del cañón. Maestro, la energía aquí. Está mal, gruñó Kael, con su fuego espiritual parpadeando nerviosamente. Es el poder residual del dios de la discordia, explicó Thomas. Se alimenta de las emociones negativas, el miedo, la duda, la ira, y las amplifica. Una prueba de voluntad. Entonces, Lyanna dijo, apretando con más fuerza la empuñadura de su espada.
Vámonos, dije, y entré en la niebla. El mundo se desvaneció, reemplazado por un gris infinito y arremolinado. Un frío penetrante se me metió hasta los huesos, intentando colarse en mi mente. Las ilusiones cobraron vida fugazmente. Vi a mi padre, el anterior rey de las sombras. Su rostro se contorsionó de rabia. Hijo indigno, traicionas a toda tu raza por una mujer humana. Deshonras mi memoria. Vi a los ancianos de mi consejo, sus ojos llenos de odio y decepción. Nos equivocamos contigo, Icen. Traidor al abismo. Las voces resonaron, intentando afianzarse en mi alma. Me burlé, y un pulso de sombra pura emanó de mí, destrozando las ilusiones. Patético. Volví la vista atrás. Liana permanecía de pie, con los ojos cerrados y el ceño fruncido por la concentración. Un brillo de sudor le perlaba la frente, y la mano que sostenía su espada temblaba levemente. ¡Oh sus demonios! Los incontables súbditos míos que ella había asesinado, clamando venganza. El pueblo de Solaris, gritando su nuevo nombre. ¿Hereje? No intervine. Era una batalla que tenía que ganar sola. Tras un largo rato, abrió los ojos de golpe, claros y penetrantes como el cristal esmeralda. Estoy bien, dijo. Seguimos adelante. Kael, Serapim y Thomas afrontaron sus propias pruebas entre la niebla, pero cada uno logró superarlas. Más allá de la niebla, finalmente lo vimos. Una ruina antigua. Era un colosal templo negro, construido en un estilo blasfemo y alienígena. Las grandes puertas estaban selladas, talladas con miles de rostros atormentados y gritando. «¡Aquí estamos!», exclamó Thomas. Justo cuando nos acercábamos, la tierra empezó a temblar violentamente. A nuestro alrededor, el rugido de cuernos de guerra y gritos de batalla resonaron en el cañón. Nos volvimos y vimos dos enormes ejércitos que marchaban hacia nosotros desde direcciones opuestas, con claras sus intenciones. Uno era un ejército del abismo, ataviado con hierro negro, liderado por el mismo gran anciano que me había declarado traidor. El otro era un ejército de templarios de Solaris, con relucientes armaduras de plata, liderado por una nueva espada radiante, un hombre de aspecto fanático al que jamás había visto. Nos habían dado caza. Traidores. Icen. Liana, tu fin ha llegado. En el nombre de la luz, tu pecado será purgado. Los dos ejércitos, enemigos acérrimos durante un milenio, ahora compartían un único propósito, destruirnos. Y tras sus líneas del frente, los vi. El duque Alfred y el caballero de la pesadilla de la cábala de las sombras. Por supuesto, esta era la última jugada del culto. Habían manipulado a las facciones extremistas de ambos bandos, atrayéndolas hasta aquí para una confrontación final y sangrienta. Con nosotros en medio. Estábamos atrapados. Un templo impío frente a nosotros. Decenas de miles de soldados detrás de nosotros. Esto era un verdadero callejón sin salida. Kael, Serapim, Thomas. Dije en voz baja, llévense a los demás. Busquen la forma de romper sus barreras. Nosotros nos encargaremos. No, amo. Moriremos contigo. Mi señora. No retrocederemos. Esta es nuestra lucha, dijo Liana, y su mano encontró la mía. Tenía la piel fría, pero su agarre era inquebrantable. La miré y asentí. Entonces, luchemos. Me enfrenté a la creciente oscuridad de mi antiguo ejército. Liana se enfrentó a la luz cegadora del suyo. Alzamos las manos. En mi palma, una esfera de energía oscura y destructiva surgió con un crepitar. En su espada, un pilar de fuego sagrado purificador brotó. Y tras nosotros, las grandes y chirriantes puertas del templo negro comenzaron a crujir, gimiendo lentamente. Se abrió, como si nos diera la bienvenida a un gran sacrificio. La batalla comenzó. Una ola de magia y flechas se abalanzó sobre nosotros. Alcé una enorme cúpula de sombras, absorbiendo la andanada. Liana blandió su espada, y una onda de energía dorada en forma de cruz atravesó las primeras filas, lanzando por los aires a docenas de demonios y caballeros. Nos mantuvimos espalda con espalda, una pequeña isla en un mar de odio. Pero ambos sabíamos que no podíamos durar.
Nuestra energía era limitada. Su número, no. Tenemos que romper este punto muerto, gritó Liana por encima del bullicio. El único camino es a través de ese templo. Les grité de vuelta. Pero nos tienen acorralados. Entonces abriré una brecha. Una luz extraña e intensa iluminó sus ojos. Y entonces hizo algo que jamás habría podido predecir. Soltó su espada con la mano derecha, me agarró por delante de la túnica y me besó. Fue un beso frío, desesperado y fugaz, pero rebosante de una determinación absoluta e inquebrantable. Mi mente se quedó en blanco. Y en ese único segundo robado, había logrado su objetivo. Concordia celestial, por mi nombre, Liana Sterling, te pido que nos concedas el poder de romper la barrera, suplicó en su mente. La antigua voz en nuestras cabezas regresó, más clara y poderosa que nunca. Se detectó una intensa resonancia emocional y una confianza absoluta entre ambas partes. Se han cumplido las condiciones para el derecho supremo, la unión del alma y el rencor. Confirmar activación. ¿Cuándo demonios fue eso? Antes de que pudiera siquiera procesar las palabras, un poder sin precedentes estalló desde el punto donde nuestros cuerpos se tocaron. No era luz. No era sombra. Era algo nuevo, una fusión de ambas, nacida del caos que existía entre ellas. Una columna de energía gris y arremolinada se elevó hacia el cielo, envolviéndonos. Fuera de la columna, todo soldado que intentaba acercarse era repelido por una fuerza suave pero irresistible. El campo de batalla quedó paralizado. Todos, demonios, humanos, traidores y fanáticos, contemplaron en silencio, atónitos, el espectáculo imposible. Dentro de la columna de luz, Liana y yo flotábamos en el aire. Nuestras heridas desaparecieron y nuestro poder comenzó a multiplicarse exponencialmente. Sentí que podía tocar la esencia misma de la realidad. Pude ver la naturaleza de la sombra, y en su esencia no había maldad, sino quietud. Pude ver la naturaleza de la luz, y en su núcleo no había bondad, sino cambio. Eran las dos caras de la misma moneda. Liana estaba experimentando claramente la misma revelación. Un mechón plateado apareció en su cabello dorado. Las puntas de mi cabello negro comenzaron a brillar con una suave luz dorada. Nuestros poderes se fusionaban, evolucionaban. Ya veo. Susurré. Este es el verdadero propósito de la concordia celestial. No era una prisión. Era una llave. Una llave para desentrañar la verdad del mundo y un poder incomprensible. Y la condición para girar esa llave no era la muerte ni una búsqueda. Fue amor. El vínculo entre dos enemigos mortales que, contra todo pronóstico, llegaron a aceptarse, a confiar e incluso a amarse. No sabía si lo que sentía por ella era amor, pero supe en ese instante que sería capaz de cualquier cosa por ella. La columna de energía se desvaneció lentamente. Liana y yo volvimos a la tierra. Seguíamos cogidos de la mano. Nuestras ropas se habían transformado en armaduras grises entrelazadas que brillaban con la luz de estrellas lejanas. Alzamos la vista hacia los ejércitos que se alzaban contra nosotros. El poder que emanaba de nosotros era palpable, una fuerza que trascendía las simples definiciones del bien y del mal. Hizo temblar a todos, tanto al ejército abisal como a los santos templarios. Ambos bandos retrocedieron involuntariamente. ¡Monstruos! ¿En qué se han convertido? En los rostros del duque Alfred y del caballero de las pesadillas solo había terror. Ahora, dije, mirando a Liana. Ella me devolvió la mirada y compartimos una sonrisa. Es nuestro turno. No atacamos a los ejércitos. En cambio, nos volvimos, de la mano, y caminamos, paso a paso, hacia las puertas abiertas del Templo Negro. Esta vez, nadie se atrevió a detenernos. En cuanto entramos en el templo, los sonidos del mundo exterior se desvanecieron. Estábamos en una vasta cámara vacía. En su centro, un enorme corazón negro, hecho de pura emoción negativa condensada, palpitaba con una luz enfermiza. El núcleo del dios de la discordia. Debajo, una figura solitaria con túnicas ornamentadas, portaba la misma máscara blanca e inexpresiva que los asesinos. El sumo sacerdote del culto. Bienvenido. Siseó, con voz extasiada. Mis ofrendas más perfectas.
1000 años de planificación, que culminan hoy. Tu llegada, junto con el odio y el miedo de las decenas de miles de personas que se congregan afuera, finalmente despertará a mi Dios. Te equivocas, dijo Lyanna con voz gélida. No estamos aquí como ofrendas. Estamos aquí por deicide. El sumo sacerdote soltó una carcajada. ¿Deicidio? ¿Tú? No puedes comprenderlo. Mi Dios es eterno. Mientras existan el odio, el miedo y la desconfianza en este mundo, él jamás podrá ser destruido. Quizá, dije con voz serena. Pero quizá no necesitemos destruirlo. Lyanna y yo nos miramos fijamente y alzamos las manos libres. Llevamos el poder fusionado en nuestro interior al límite. ¿Qué estabais haciendo? Tartamudeó el sumo sacerdote, presintiendo que algo andaba mal. Lo ignoramos. Cerramos los ojos y extendimos nuestra voluntad, nuestra propia consciencia, a través del vínculo de la concordia celestial. Nuestro objetivo no era el sacerdote, ni los ejércitos. Era el mundo entero. Cada soldado en ese campo de batalla. Cada ciudadano de Solaris. Todos los demonios del Tártaro. Una suave e invisible ola de energía inundó el continente en un instante. En el campo de batalla, un templario, con la espada en alto para abatir a un guerrero demonio, se quedó paralizado de repente. Miró a su enemigo, y en lugar de un monstruo, tuvo una visión de ese mismo demonio tallando torpemente un juguete de madera para su hijo. Un hechicero demoníaco, recitando una maldición, titubeó. Miró a los soldados humanos, y en lugar de invasores, vio a sus madres rezando por su regreso a salvo. En la mente de todos, comenzó a florecer la imagen de los momentos más cotidianos, más humanos, más vulnerables de su enemigo. Sus vidas, sus alegrías, sus penas, sus familias. El poder supremo de la concordia celestial no era la destrucción. Fue empatía. Habíamos creado, a la fuerza, un vínculo temporal e irrompible de entendimiento mutuo entre cada humano y cada demonio. La sed de sangre en el campo de batalla se desvaneció. Las llamas del odio se extinguieron ante una repentina y sobrecogedora oleada de comprensión. Los soldados de ambos bandos bajaron lentamente sus armas, mirando sus manos. Luego, a los enemigos al otro lado del campo, sus ojos se llenaron de una profunda confusión. En el templo, el gigantesco corazón negro comenzó a latir más despacio. Estaba siendo privado de alimento. No. No. Esto es imposible, gritó el sumo sacerdote. ¿Qué habéis hecho? Se abalanzó sobre nosotros, pero un muro invisible lo repelió. Logramos que todos se detuvieran y se vieran de verdad, dijo Lyanna en voz baja. El corazón se marchitó, su energía oscura retrocedió como una marea moribunda. Desde su interior negro, surgió una diminuta, débil y pura chispa de divinidad. No era un dios de la discordia. Era un antiguo dios neutral del equilibrio emocional. Un dios que había sido corrompido y perdido durante eones. Se acabó, dije, al darme cuenta de que su plan había fracasado. El sumo sacerdote dejó escapar un último grito de desesperación. Su cuerpo se hinchó y luego explotó, transformándose en una ráfaga de odio puro y concentrado que se disparó hacia el núcleo divino recién purificado. Intentaba corromperlo por última vez. No lo lograrás. Lyanna y yo nos movimos al unísono, pero no atacamos. Caminamos hacia la chispa divina y vertimos en ella nuestras propias emociones, nuestra propia voluntad. Yo le ofrecí mi sentido del deber hacia mi pueblo, mi silencioso cariño por mis extrañas plantas, mi feroz e inexpresable deseo de proteger a Lyanna. Lyanna le ofreció su lealtad a sus ideales. Su profundo anhelo de paz. Su complejo viaje del odio a la confianza, a un vínculo que trascendía la vida y la muerte. Nuestros sentimientos inundaron la chispa divina, una cálida marea que neutralizó con facilidad el último y desesperado acto de odio del sumo sacerdote. La chispa brilló con una luz tenue y brillante. Pulsó una sola vez, un suave tañido que resonó en la realidad, y luego se disolvió en incontables partículas de luz que se elevaron hacia el cielo y se extendieron por todo el mundo. Regresaba a su lugar, ya no como un parásito, sino como un silencioso guardián del equilibrio. El templo empezó a derrumbarse a nuestro alrededor. Cogidos de la mano, Lyanna y yo salimos de las ruinas. El campo de batalla de afuera estaba en completo silencio.
Los ejércitos de ambos mundos permanecieron inmóviles. Nos observaban con expresiones que reflejaban una mezcla de asombro, confusión y gratitud. La grieta en el cielo entre nuestros dos mundos comenzó a cicatrizar. El carmesí oscuro del abismo y el azul brillante de Solaris se fundieron, pintando el cielo con un tapiz de crepúsculo violeta impresionante. El duque Alfred y el caballero de la pesadilla ya estaban siendo retenidos por sus propios soldados desilusionados. En el instante en que nuestra ola de empatía los alcanzó, sus intenciones egoístas y llenas de odio quedaron al descubierto ante todos. La verdad había llegado de forma innegable. Por última vez, la voz ancestral resonó en nuestras mentes. Crisis apocalíptica evitada. Conflicto principal resuelto. El propósito de la concordia celestial se ha cumplido. Se inicia la disolución. Lyanna y yo sentimos como el vínculo invisible que nos unía comenzaba a desvanecerse. El poder fusionado en nuestras venas se separó, regresando a sus estados originales de sombra y luz. Éramos de nuevo el rey de las sombras y la espada radiante. Pero algo había cambiado radicalmente. El poder del concorde había desaparecido. Miré mi mano izquierda. El anillo de ónix seguía allí, sobre mi dedo. Miré a Lyanna. Ella contemplaba su propia mano. El anillo de luz de luna solidificada seguía allí. Ya no existían grilletes mágicos. Eran nuestras decisiones. La guerra había terminado. Estábamos de pie sobre las ruinas, con la mirada del mundo puesta en nosotros. Miré a Lyanna. Su rostro estaba manchado de tierra. Su cabello, revuelto. Pero sus ojos esmeralda, reflejando el atardecer violeta, nunca habían sido más hermosos. Paladín musculoso. Dije con voz de caballo. ¿Qué pasa, inútil rey de las sombras? Respondió, esbozando por fin una sonrisa genuina. Fue lo más brillante que jamás había visto. Vámonos a casa, dije. De acuerdo, asintió. Pero para que quede claro, añadí, aclarando la garganta. Te toca fregar los platos esta noche. Ella parpadeó. Luego su sonrisa se convirtió en una carcajada. De acuerdo. Me tendió la mano. Ethan Cross, por mi autorización. Como Lyanna, te ordeno que vivas. Y luego, vuelve a casa y cocíname. Tomé su mano. Como ordenes. Mi esposa, bajo la atenta mirada de Miles. Bajo un cielo pintado con los colores de la paz, nos sonreímos. Y entonces, delante de todo el mundo, la besé de nuevo. Esta vez no fue por ninguna misión ni para desbloquear ningún poder oculto. Fue simplemente porque quise. Un año después, Castillo Evercross. Ethan, volviste a echar mis lirios celestiales en la sopa, ¿verdad? El grito indignado de Lyanna desde la cocina hizo temblar las ventanas del invernadero. Yo estaba cómodamente tumbado en una hamaca, podando las hojas de mi flor de nacimiento abisal favorita. Ni siquiera me molesté en abrir los ojos. Era una sombra de cebollino. Volví a llamar. Resulta que se parece muchísimo a una cebolla. Si no me crees, huélela tú mismo. Sus pasos resonaron con fuerza, acercándose. Apareció en la puerta con un tazón de sopa que burbujeaba con una sospechosa espuma morada. Entonces explícame por qué con un solo sorbo veo a los espíritus atormentados de los condenados, exigió, dejando caer el tazón sobre la mesa a mi lado. Ah, sí. Un efecto secundario normal del cebollino silvestre, expliqué con calma. Excelente para el apetito. Forja el carácter. Todos ganan. Una vena le palpitaba en la sien. Justo cuando parecía que iba a arrojarme la sopa espectral encima, Cal y Serapim entraron en el invernadero. Habían dejado de intentar matarse a diario y habían entablado una extraña pero eficaz alianza. Maestro. Mi señora, gruñó Cal. Han llegado los enviados conjuntos del Consejo de las Sombras y del Santo Sínodo. Díganles que esperen. Hice un gesto de desdén con la mano. ¿Acaso no ven que estoy en medio de una disputa doméstica? Dijo mi señora Serafín con expresión de dolor. Dijeron que es el borrador final del Pacto Quinquenal de Comercio y no agresión entre especies. Requiere tu firma y la del maestro.
El mundo había cambiado drásticamente desde la guerra deicida de hace un año. Liana y yo no habíamos vuelto a nuestros antiguos trabajos. Habíamos dejado un desastre para que lo arreglaran quienes nos traicionaron. Resultó que, una vez que todos supieron la verdad y se vieron obligados a ponerse en el lugar de sus enemigos, el camino hacia la paz fue sorprendentemente corto. La llanura abisal exportaba ahora minerales mágicos raros a cambio de alimentos y textiles. Solaris contrataba poderosos mercenarios demoníacos para explorar y colonizar tierras peligrosas e indómitas. Las antiguas fronteras se desdibujaban a medida que nuestros dos pueblos comenzaban a mezclarse con cautela y torpeza. Por supuesto, seguía habiendo roces. Pero nadie era tan ingenuo como para seguir hablando de guerra. Todo el mundo sabía que en la encrucijada de ambos mundos vivía una pareja a la que no convenía enemistarse. Quienquiera que amenace la paz tendrá que vérselas con ellos primero. Bien. Díganles que nos reuniremos con ellos en un salón de recepciones, dijo Liana finalmente, dejando el cuenco y recuperando su porte digno. Llegaremos en breve. Kael y Serapim hicieron una reverencia y se marcharon. Liana se volvió para fulminarme con la mirada. Todo esto es culpa tuya. ¿Cómo que es culpa mía?, protesté. Tú fuiste quien quiso probar a hacer bord de luz sagrada. ¿Así que pensaste que esa era una buena razón para usar mis flores como ingrediente? A eso se le llama ingenio. Caímos en nuestra habitual e inútil discusión. La luz del sol entraba a raudales por el techo de cristal del invernadero. La flor de abedul a mi lado emitió un alegre gorgoteo y liberó una corriente de burbujas iridiscentes. Liana las observó flotar en el aire y la ira en su rostro se desvaneció lentamente en una sonrisa cariñosa y exasperada. Está bien, dijo. Esta vez ganaste tú. Pero como compensación, te toca preparar la cena. ¿Por qué yo? Porque casi me bebo esa sopa. ¿Hecho? Salí de la hamaca y me acerqué a ella, tomándole la mano. La sentí cálida y familiar entre las mías. Podía sentir las pequeñas callosidades en su palma. Un recordatorio de la guerrera que fue. Vamos, le dije. Vamos a firmar su aburrido tratado. De acuerdo. Caminamos lado a lado por el largo pasillo iluminado por el sol. Nuestras sombras se extendían ante nosotros sobre el suelo de mármol, largas y entrelazadas. Ethan, dijo ella en voz baja. MMN. Gracias. ¿Por qué? Por mejorar tu sopa. Puso los ojos en blanco, pero sonreía. Gracias. Por permitirme recibir a un rey de las sombras muy problemático. Me detuve y me giré para mirarla. La miré a los ojos. Aquellos pozos esmeralda ya no contenían el frío fuego de la batalla. Solo una luz cálida y suave. Y un reflejo de mi propio rostro. El placer fue todo mío, dije. No todos los días se recibe una espada radiante que no distingue entre sal y azúcar. En el pasillo bañado por el sol, nos reímos. Sabía que habría más discusiones sobre a quién le tocaba cocinar. Sabía que nuestra vida estaría llena de momentos ridículos, caóticos y, francamente, estúpidos. Pero también sabía que, mientras nos tomáramos de la mano, podríamos enfrentar cualquier cosa. Ya fueran los ejércitos combinados del mundo o un simple plato de sopa mal sazonada. Porque este era nuestro final. Y nuestro eterno comienzo.